Muy buenas noches a todos. Comenzamos con la segunda clase de auxiliatura. El día de hoy vamos a arrancar con el tema algoritmos básicos recursivos y vamos a realizar muchos ejercicios respecto a ese tema. Recuerden que tienen que entrar con su cuenta PCPN, ¿ok? Para que las clases puedan grabar normalmente, ya que si entran con su cuenta Gmail, lo que pasa con Google es que te solicita permiso y tarda mucho en grabar. Bueno, si no se ve, me van a decir, por favor. Ok, empezamos con algoritmos recursivos. Vamos a ver un poco de teoría. Es una técnica de programación en la que con módulo se refiere a una función o procedimiento, hace una llamada a sí mismo con el fin de resolver el problema. La llamada a sí mismo se conocerá como llamada recursiva. Dicho formalmente, un algoritmo se dice recursivo si calcula instancias de un problema en función de otras instancias del mismo, hasta llegar a un caso base. Suele ser una instancia pequeña del problema, cuya respuesta generalmente está dada en el algoritmo, y no es necesario calcularla. Ok, entonces, para entender lo que es mejor recursividad, ya que en incienso 31 hemos visto algunos problemitas, primero vamos a definir un problema sencillo. Dado un número n, imprimir estos de 1 a n. ¿Ok? Dado un número n, vamos a imprimir de 1 a n. En este caso voy a usar lo que sería Java y también voy a proceder a usar C++ para ver las diferencias de ambos lenguajes y no tanto así Python, pero si alguien está usando Python, trate de transcribirlo a su lenguaje. Bueno, acá voy a usar este programita que ya tenía. Entonces acá ya estoy procediendo a leer el número n. Ahora simplemente voy a imprimir los n primeros números. Lo que queríamos sería simplemente esto. Y que vaya desde 1, que vaya hasta n. Y acá imprimiríamos. System.out.print i. Y si compilábamos esto, teníamos los números de 1 a n. En este caso con n igual a 7. Si queríamos hacer a la inversa, colocábamos que i se igual a n y mayor o igual a 1 y menos menos. Acá colocábamos y como podrán ver. Pero ahora, ¿cómo podemos hacer esto de manera recursiva? Dado un número n, imprimir la secuencia de 1 a n mediante un algoritmo recursivo. Ok, lo que tienen que tomar en cuenta para resolver algoritmos recursivos es que siempre tiene que haber un caso base. Siempre tiene que haber un caso base, el cual puede haber más casos base, los cuales van a finalizar el programa. Caso contrario, si tenemos una función recursiva f y llamamos a esta y no tiene un caso base, eso se va a ejecutar infinitamente y se va a desbordar. Va a dar runtime error, que sería un veredicto lo que es virtual. Bueno, entonces lo importante a entender acá sería que tenemos que definir el caso base. Y en otro caso, son los casos de default. Ok, entonces para imprimir nosotros los números de 1 a n, ¿qué tendríamos? En este caso la teoría nos dice que teníamos que definir un caso base, sí o sí. Dicho formalmente en francés hasta llegar a un caso base. El caso base siempre va a ser la clave de todo. Entonces voy a formar acá. Obviamente yo voy a imprimir los números de 1 a n. Tengo que definir una función. Voy a definir la función de x. Tiene que tener un caso base. Caso base. ¿Qué es? Cuando x sea igual a 0, no tengo que imprimir. Hago un reto. En otro caso, muestro el x en el que estoy y llamo a la función recursiva, que sería f de x menos 1. O sea, más o menos nos asemejaríamos al for de acá. Cuando i llegue a 0, recuerden que cuando i llegue a 0 va a parar el for. Entonces, en nuestro caso abajo sería así. Cuando i llegue a 0, o sea, cuando sea 0, hace un return. Para. Caso contrario, imprime y después llama al x menos 1. Entonces tendríamos así, definiendo esto en modo recursivo. Haríamos. Definimos el tipo público estático
va a ser de tipo procedimiento, se va a llamar f, y recibe como parámetro un x. Paso base. Si x llega a 0, no hace nada, simplemente hace un retro, ¿verdad? Y en otro caso, o sea, si no entraste a este if, ¿qué es lo que hace? Imprime. Lo que hace es imprime x y llama a la función f de x menos 1. Veamos. 7, perdón, no llama en ningún momento a la función. Digo, me vas a imprimir f de n. Perdón, se ha abierto el debugger más. No debería pasar esto. Un segundito, por favor. Ok, ahora sí. Bueno, ejecutamos. Un segundito, he abierto el debugger. Voy a cerrarlo. ¿Cómo cierro esta cosa? Ya, bueno, voy a volver a iniciar el programa. Mientras tanto voy a ir resolviendo las temas más. A ver, voy a ejecutar nuevamente. Y me dice que no, tengo un error en la línea 3. Ah, perdón. No encuentro ningún error. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Debería dar error porque se dan cuenta que nuestra función, o bueno, nuestra función no es una función como tal, es un procedimiento, porque no retorna ningún valor. Y yo acá estoy queriendo imprimir. Entonces yo simplemente tengo que llamar a fdn. Le doy a acá. Coloco 7. Pueden ver. 7654321. Entonces definamos la función para este problema. ¿Qué tendríamos? Entonces yo quiero definir el f de, definamos en función de x. F de x, que es la función recursiva, es igual a las llavecitas, ¿verdad? El primero va al caso base. Entonces, si es igual a 0, si x es igual a 0, ¿qué se hace? Se hace un reto. Y en otro caso, si x es mayor a 0, o sea que sería el caso default, ¿qué se hace? Imprimo y llamo a f de x menos 1. Se realiza una acción que sería imprimir y llamo a f de x menos 1. Y esa sería la función. ¿Y cómo sería su árbol de recursión? Lo primero que hace es f de x. ¿Qué hace? Supongamos que tenemos f de x igual a 3. Vamos a definir f de 3. Un segundito. Ok, ahora sí. Definamos f de 3. Para f de 3. ¿Qué hace? Primero, imprime. Le voy a colocar acá la hoja cortada que usábamos en ese entonces. Solo para señalar nuestro árbol de recursión y saber qué es lo que hace. Imprime luego, ¿qué hace? Llama a f de x menos 1, que sería 2. ¿Y qué hace f de x? Cuando llega acá, imprime. Esto llama a f de 1 e imprime. Cuando llego a 0, para, ¿verdad? Cuando llego a f de 0, para, no imprime nada. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera imprimir al revés? ¿A qué me refiero con eso? O sea, no quiero que esté acá. Quiero que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y no 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Simple. Primero llamo y luego imprimo. Primero llamo a la función y luego imprimo. ¿Verdad? Veamos, ejecutamos. 7. Vean tener los números de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces, ¿cómo sería su árbol de recursión? Voy a tratar de hacer con la letra más pequeña, ya que hace rato estaba un poco feito. Entonces definamos f de 3. ¿Qué hace? ¿Qué hace f de 3? Llega, no es igual a 0. Llama a f de x menos 1. Llama a f de 2. Y tiene algo pendiente si se dan cuenta acá, que es la impresión, que es desde acá.
f de x menos 2 igual tiene algo pendiente. F de 1 igual tengo algo pendiente. Luego f de 0 para la recursión, pero ahora vuelve e imprime lo que tiene pendiente. En este caso sería 1, luego 2, luego 3. Más o menos, en pocas palabras sería así. Y así tendríamos el primer algoritmo recursivo, que sería primeros números. Acá tenemos de 1 a n, acá tenemos de n a 1. Ok, y acá lo tienen en C++, y yo estoy haciendo en Java, se dan cuenta. Ahora vamos a definir una función. Ay, bueno, ya les he spoileado acá. Ya, entonces vamos a ver la siguiente función. Espero que no haya podido ver. Bueno, espero que este ejemplito haya quedado claro. Si les quedan aún dudas, me, me van a avisar por acá, por el chat, por favor. Mientras vamos a definir una función. Yo les voy a dar la función y vamos a implementar el algoritmo. Hace rato habíamos hecho al revés. Primero hacíamos el código y luego determinamos la función. Ahora vamos a hacer de otra manera. Primero vamos a tener la función y luego hacemos el código en base a la función que tenemos. Bueno, yo tengo una función f de x. Ya, tiene tres casos. El primer caso es, si x es igual a 0, ¿qué hago? Retorno 0. Otro caso, si x es mayor a 0, ojo que esto es una comita. Si x es mayor a 0, retorno f de x menos 1 y le sumo 1. En el otro caso, si x es menor a 0, retorno f de x más 1 más 1. O sea, tenemos esta función, ¿verdad? Tiene tres casos. Si es igual a 0, retornamos 0. Si es mayor a 0, retornamos f de x menos 1 más 1. Si es menor a 0, f de x más 1 más 1. ¿Ok? Entonces implementamos. Vamos a hacerlo en este caso en lenguaje Java. Entonces hagamos los tres casos. ¿Qué hacemos? Tengo acá mi función f. Si es igual a 0, obviamente la función ya no sería de tipo procedimiento, sería una función de tipo entero. X es igual a 0, me dice retornar 0. Ok, tengo otro if. Y x, que me dice si x es mayor a 0, retornar f de x menos 1 más 1. Tengo eso. Y se dan cuenta que ya he definido dos casos. El tercer caso sería por default, si no es igual a 0, si no es mayor a 0, entonces por lo tanto es menor a 0. En el caso default, retorno f de x más 1 más 1. Y ahí tendría mi función en base acá, a esta función definida que tengo. Que tendría mi algoritmo en base a esta función que tengo definida. Entonces acá vamos a correr para algunos números. Acá ya se puede imprimir porque es una función y retorna un valor entero. Voy a imprimir f de n. Entonces, voy a hacer correr con los tres casos. Con 0, vean que me da 0. Con menos 100, menos 216, me da 216. Con 485 me da 485. Y supongan que en el examen les preguntan, ¿qué realiza esta función? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué realiza esta función, chicos? Ya les he dado los tres casos. ¿Qué creen que hace esta función? Mientras van escribiendo, voy a hacer los tres casos nuevamente. Vean, si introduzco menos 56, tengo 56. ¿Y quiero hablar? Convierte cualquier número que sea negativo, menor que e igual que cero, en positivo. ¿Y eso qué se llama? En palabras más, o sea, El, va- en el pocas valor palabras. absoluto. Exacto, sería el valor absoluto. Y eso era lo que aquí estaba.
perdón, creo que lo sabía por antes, sería el valor absoluto. El valor absoluto de un número entero es el número natural que resulta al suprimir su signo. Entonces hemos definido el valor absoluto de un número, pero mediante una función recursiva. Y se pueden ver, notan, tiene sentido. Si es mayor a cero, ¿qué hago? Voy reduciéndolo hasta que llegue a cero. Si es menor a cero, voy aumentándolo hasta que llegue a cero. Y cada vez le voy sumando uno. Uno, cuando es cero, cero. Como pueden ver. Te hacen solvos de recursión para darse cuenta que es un árbol recto. Cada uno tiene un hijito. Si es mayor a cero, aumenta. Si es menor a cero, reduce. Hasta llegar al caso base. Para mí el caso base sería x igual a cero. Porque ambos subcasos llegan al caso base. Si no existiera ese de acá, si comentáramos esta línea, qué sé yo, tendríamos muchos problemas. Porque nuestro algoritmo no tendría dónde parar. Nuestra función, perdón. Bueno, continuemos. Entonces, ¿qué tenemos? Ok. Tenemos el siguiente problemita. Dado un número, imprimir su sumatoria mediante un algoritmo recursivo. ¿Qué es la sumatoria de un número? Ejemplo, supongan que tenemos lo siguiente. Tenemos 5. ¿Cuál es la sumatoria de 5? 1 más 2 más 3 más 4 y más 5. Esa es la sumatoria de 5. ¿Cuál sería la sumatoria de n? Sería 1 más 2 más puntos, 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 más n menos 1 más n, ¿verdad? Esa es la sumatoria de un número. Y lo que nos pide es que determinemos la sumatoria de un número. Entonces, ¿cómo tendríamos en un algoritmo iterativo? En un algoritmo iterativo tendríamos lo siguiente, simplemente. Yo tengo acá, qué sé yo, int sum, que empieza en 0, porque voy a dar mi resultado. Simplemente lo que haría sería un for de 1 a n, ¿verdad? Y le daría sumatoria más igual y implementaría eso. Pero también podría hacerlo de esta forma. Y que sea igual a n y mayor o igual a 0 menos. Tendría el mismo resultado. Yo me voy a basar en este. Si gustan, podemos imprimir sumatoria. Y como pueden observar, si compilamos, la sumatoria de 5, 15, que es el resultado de 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Y bueno, viendo esto, perdón, no sería mayor o igual a 1, sería mayor o igual a 0, no sería mayor o igual a 0, sería mayor o igual a 1. Entonces, viendo esto, yo puedo identificar el caso base. Cuando llega a 0, para. Cuando i llega a 0, para. Entonces yo defino mi función. ¿Cómo sería mi función de la sumatoria? Le diría f de x. ¿Cómo sería? Cuando llega a 0, ¿verdad? Para. O sea, cuando llega a 0, perdón, cuando x es igual a 0, retorna simplemente 0. O sea, para ya. Caso contrario, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar mi valor. Entonces, como sumo en una función recursiva, yo le digo, llámame a f de x menos 1, porque reduce, ¿verdad? Reduce, y menos menos. Más que sumo el i que estoy actualmente, en este caso x. Y esa sería mi fórmula, o sea, mi función recursiva. Y ahora tendría que yo pasar a codificar. Entonces, ¿cómo sería el código? Vamos a definir en términos de x. Si x es igual a 0, retorno 0. ¿Verdad? Eso es lo que me dice mi puntito de acá. En caso contrario, ¿qué hago? Retorno f de x reducido en 1 más lo que tenía en x. Y así es como obtendría mi sumatoria mediante una función recursiva. ¿Verdad? Ok, entonces procedo a borrar esto, el algoritmo iterativo. Vamos simplemente en el algoritmo recursivo, que sería f de n. Vamos a probar con 5, debería darme 15. 5, 15.
para 10, 25. ¿Verdad? Y acá igual tenemos eso. ¿Cómo definimos? En más. ¿Cómo definimos la sumatoria de ese número? Mediante un algoritmo recursivo. Tenemos el caso base. Acá me faltaría colocar a las funcioncitas para que sea más elegante, pero su funcioncita sería hasta acá. Caso base y en otro caso. ¿Verdad? Bueno. Ya. Ahora, tendríamos otro que sería el factorial de número. Se dan cuenta que es muy similar a la sumatoria. Simplemente que el factorial, en vez de sumar, que es lo que hace la sumatoria, pasa a multiplicar. Entonces, ¿cómo tendríamos? Tendríamos f de, en este caso definido en términos de n, si es igual a 0, retorna 0, ¿verdad? Pero en este caso acá estaría mal porque el factorial de 0 también es 1. Eso es lo que nos dice la teoría, ¿verdad? En matemática decimos que el factorial de 0 es 1. Entonces acá eso estaría mal. Acá tendría que retornar 1. 1. Ok, entonces nosotros modificamos esto simplemente para sacar el factorial de n. Si x es igual a 0, retorno 1, porque el factorial de 0 es 1. Y en otro caso retornaría f de x menos 1 por x. Y vean, el factorial de 5 es 120, debería darnos 120. Vean, 120. ¿Y cuál sería su función? La función de este algoritmo recursivo sería la siguiente. Sería f de x. El caso base sería, si x es igual a 0, retornas 1. En otro caso, si x es mayor a 0, retornas f de x menos 1 por x. Esa sería la función de un algoritmo recursivo para un factorial, para sacar el factorial de un número. Bueno, tendríamos lo mismo acá. Bueno, antes que pasemos a los números Fibonacci, ¿todo claro hasta el momento, chicos? Hemos visto todos los primeros números, la sumatoria, factorial. Bueno, gracias Abraham, gracias Diego. Entonces, continuamos. Ahora vamos a ir con un clásico, que sería la recursión de Fibonacci. Recuerde que para una función recursiva, para un algoritmo recursivo tiene que tener una función, ¿verdad? Un algoritmo recursivo tiene que tener su función. Ok, entonces vámonos con los números Fibonacci. Entonces, ¿cuál es la secuencia de Fibonacci? En esta secuencia de Fibonacci tendríamos lo siguiente. Empezamos con 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. ¿Verdad? Esa es nuestra serie de Fibonacci. Ahora tenemos que encontrar la función de esta serie de Fibonacci. Pero, ¿cuál es, cómo decirles, cuál es la fórmula para hallar la serie de Fibonacci? Nosotros sabemos que para hallar la serie de Fibonacci, el enésimo término es igual a la suma de sus dos anteriores. ¿Verdad? Porque estos dos sumados dan igual a esto. Igual nuevamente, estos dos sumados son igual a esto. Estos dos sumados dan igual a estos. Entonces, en términos de n, definimos lo siguiente. F de n es igual a f de n menos 1 más f de n menos 2. Esa es la fórmula general para hallar el enésimo Fibonacci, ¿verdad? El enésimo es igual a la suma de sus dos anteriores. Entonces definamos nuestra función. Se dan cuenta que nuestros casos bases serían esos dos de acá, ¿verdad? Porque 1, 1. Son los dos primeros números que tenemos. Entonces, este es el Fibonacci 1, el Fibonacci 2, el Fibonacci 3, el Fibonacci 4, el Fibonacci 5,
el Fibonacci 6, el Fibonacci 7. Hasta el momento solo los primeros 7 Fibonacci. Entonces, obviamente sabemos que en la serie Fibonacci empieza con dos números. Por lo tanto, es obvio que esos dos son el caso base. Entonces yo digo, f de x es igual a lo siguiente. Le digo, obviamente tenemos dos casos bases, ¿verdad? Entonces yo le digo, si x es igual a 1 o x es igual a 2, o sea, ¿qué estoy diciendo? Si tú quieres el primero o el segundo Fibonacci, ¿qué haces entonces? Simplemente retornas 1. ¿Por qué ambos Fibonacci son 1? Y además son los dos primeros Fibonacci. Y son los dos casos bases, ¿verdad? Entonces, en caso contrario, o sea, en otro caso, si x es mayor a 2, que sería el caso de Faust, retornas f de x menos 1 más f de x menos 2. Eso es lo que simplemente tendríamos que hacer para hallar el enésimo Fibonacci. Entonces, hagamos nuestra solución. Tenemos el caso base y el caso default. Entonces, ¿qué hacemos acá? Eso es para hallar el enésimo Fibonacci. Entonces, yo le digo acá. Y vamos a hacer en términos de n, que habla el enésimo Fibonacci. Entonces, decíamos, si n es igual a 1 o n es igual a 2, si quiero el primero o el segundo Fibonacci, retornas 1, porque en ambos casos 1 es el primer y segundo Fibonacci. Caso contrario, simplemente haces un return, me dice, siguiendo la fórmula de los dos anteriores, que sería f de n-1 más f de n-2. Y así tendríamos, mediante la función recursiva que hemos definido, tendríamos nuestro algoritmo recursivo para hallar el enésimo Fibonacci. A ver, hallemos el séptimo Fibonacci, que debería darnos 13. Le doy 7, 13, como pueden observar. Hallamos el sexto Fibonacci, que debería darnos 8. 8. Hallamos el primer Fibonacci, que nos debería dar 1, ¿verdad? Ahora dibujemos el árbol de recursión. Hagamos para f de 5. Hagámoslo para f de 5. Entonces voy a borrar todo esto de acá. Y vamos a resolver esto para f de 5. Vamos a dibujar el árbol de recursión. Entonces, ¿qué es lo que tenía primero? Yo tenía f de 5. ¿Qué ha hecho en f de 5? Ha llamado a f de 4 y a f de 3. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha llamado a f de 4 y ha llamado a f de 3. 4 que ha hecho, ha llamado a, voy a hacerlo más acá para que entre, ha llamado a f de 3 y a f de 2. ¿Verdad? Ha llamado a 4 llamadas a dos anteriores, que eran f de 3 y f de 2. Hasta el momento nada. Y queda estos tres, ha llamado a f de 2 y f de 1. Paremos un momento acá. Acá más. F de 3, ¿a quién ha llamado? Ha llamado a f de 2 y a f de 1. Disculpen si no se entiende alguna parte. ¿Y qué? Ya hemos cruzado en los casos bases, si se dan cuenta. ¿Y qué hace en el caso base? Si es 2 o 1, retorna 1. Entonces tendríamos acá. Acá ha retornado 1. Acá ha retornado 1. Acá ha retornado 1. Acá 1. Acá 1. Pero hacia arriba tengo que retornar la suma de ambos. 1 más 1 tendría 2. Acá abajo tengo que retornar la suma de ambos. 1 más 1 hasta acá tendría 2. Ahora tengo que operar acá. Esto y esto. Esto de otro color. Esto y esto, ¿verdad? Tendría 2 más 1.
Acá tendría 3. Ahora me toca sumar esos dos, este de acá y este de acá. 3 más 2, 5. Y así es como va haciendo el árbol de recursión, o sea, sería el árbol de recursión de ese algoritmo. Así es como logra hallar el quinto Fibonacci, que sería 5, coincidentemente. Vean, quinto Fibonacci, 5. Y este es el árbol de recursión. Ese es el proceso que ha seguido para poder hallar el enésimo Fibonacci. Bueno, Sara nos pregunta. Es una... No siempre es necesario partir del algoritmo recursivo, del algoritmo iterativo. Pero mayormente los algoritmos que hacemos nosotros en la forma iterativa nos ayudan mucho a identificar. Si te das cuenta, para la serie de Fibonacci no ha sido necesario que yo tenga que hacer mi algoritmo iterativo. Directamente yo ya sabía cuál era el caso base, porque todo algoritmo tiene un caso base. La sumatoria, obviamente, se acaba en cero. Cuando llegamos a cero ya no sumamos nada. El factorial, cuando llegamos a cero, retornamos 1. El Fibonacci, obviamente, sabemos que tiene dos primeros elementos. O sea, en algunos casos, para que te hagas una idea y puedas hallar mejor la función iterativa, es mejor que hagas tu algoritmo iterativo. Cuando quieras hallar tu función recursiva, perdón, me estoy confundiendo. Bueno, me traba. Espero haber respondido tu pregunta. Bueno, este es el árbol de recursión, como han podido ver. Y esta es la forma más entendible para entender recursión. Bueno, espero que haya quedado claro hasta acá. Si tienen dudas, por favor, me avisen. Bueno, y acá, igual, nos ayuda a hallar el enésimo Fibonacci. Nos ayuda a hallar el enésimo perdón, nos ayuda a hallar el enésimo Fibonacci, pero en el lenguaje C++, ¿verdad? Ok, ahora vamos a hacer otro problema, pero antes de hacer este problema, vamos a hacer otro problema. Que lo voy a añadir acá. Antes de pasar a la inversión de un número, vamos a hacer un número algo más sencillo. Ok, nos vamos acá, un segundito, vamos a typear nuevamente. Y vamos a definir una subsección. Ok, vamos a hacer sumar los dígitos de un número. Ok, vamos a sumar los dígitos de un número simplemente. Entonces le damos acá lo que sería como acá su descripción. Le he dado un número a hacer tantos, digamos. Decimos, dado un número, obviamente ese número va a ser mayor a cero, ¿verdad? Pero por si acaso lo notamos. Dado un número n es mayor a cero. Hacemos hallar, perdón, la suma de sus dígitos. ¿Sí? Entonces ya tendríamos nuestro problema planteado, que sería sumar los dígitos de un número. Podremos llamarle dígitos de un número. Dígitos de un número. Entonces, dado un número queremos sumar los dígitos de este. Entonces voy a copiarme acá mi plantilla para copiar, pegar código. En este caso voy a resolver en C++, para ir a la par del PDF. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eh, no sería tan bueno, pero en este caso vamos a hacer nuestro algoritmo iterativo. ¿Cómo lo haríamos? Dado dígitos de un número. Dado un número n mayor a 0, hallar la suma de sus dígitos. ¿Qué haríamos? Por inicio, entonces, tal vez haríamos descomposición por la derecha. Entonces, ¿qué hago? Leo el número, obviamente ese número es mayor a 0. Tendría una variable sum, y guardaría la suma de los dígitos. Puede ser suma dígitos. Va a empezar en 0. ¿Qué hago? Decía mientras n sea mayor a 0, porque lo iba a descomponer. ¿Y qué hacíamos? Sacaba el módulo, ¿verdad? Le decía int módulo es igual a n módulo 10. Le quito el último dígito. Decía n es igual, n dividido igual 10. Y acá, suma dígitos más igual módulo. ¿Sí? Y la suma de los dígitos estaría en la variable suma dígitos. Entonces, supongamos que tenemos el número 1729. La suma de sus dígitos me dice que es 19. Veamos.
8, 10, 19. Sí, está correcto. Entonces nosotros tenemos que definir nuestra función. Y en este caso nos va a servir mucho hacer el algoritmo iterativo para que nos podamos dar cuenta. Acá yo me doy cuenta, chicos. Cuando n es igual a 0, va a parar. Si se dan cuenta. Cuando n es igual a 0, para mi algoritmo. Entonces borramos nuestro árbol de recursión y vamos a definir la función recursiva. Entonces yo defino, digo, f de x es para sumar los dígitos de un número. Ya, f de x es igual a qué. Me fijo en el algoritmo iterativo. Cuando es 0, para. Cuando x es igual a 0, para. ¿Y cuál es el neutro aditivo, chicos? El neutro aditivo que no me va a agregar ni quitar nada sería 0. Entonces, por lo tanto, yo retorno 0. Retorno 0 no me va a afectar nada, pero retorno, o sea, para. Y caso contrario, ¿qué hago? Se dan cuenta que para la siguiente iteración, n ya se divide entre 10. Y lo que hago es sumar el módulo. Entonces le digo, para la siguiente iteración, cuando x sea mayor a 0, creo que mi Java está muy grande, más abajo. Cuando x sea mayor a 0, retornas f de n dividido a 10, ¿verdad? Para la siguiente iteración ya es así. Más, que sumo mi respuesta, n módulo 10. 10. Y así es como tengo mi función recursiva. Y en este caso sí me ha servido hacer mi algoritmo iterativo para darme mejor cuenta. Pero si ustedes tenían el algoritmo en la mente, no necesitaban typear acá. Pero en este caso, para que nos demos cuenta todos, se dan cuenta que sí nos ha servido hacer esto de acá. Este algoritmo para identificar nuestra función recursiva. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra función recursiva. Voy a borrar todo esto porque yo ya he definido mi función recursiva. Entonces le digo, if le digo, si n es igual a 0, ¿qué hago? Retornaba 0. Caso contrario, ¿qué hago? Retorno f de n dividido a 10. F de n dividido a 10 más n módulo 10. ¿Verdad? Y veamos, vamos a definir el mismo número, 1729. Imprimimos system.out.print. En este caso le digo f de n. ¿Sí? F de n. Entonces guardo y vamos a compilar. 1729 y vean que 19. Así es como obtenemos nuestra función recursiva, como han podido observar. El algoritmo iterativo en este caso nos ha servido de gran manera, nos ha ayudado mucho y así con mayor facilidad hemos podido definir nuestra función recursiva y a través de la función recursiva nuestro algoritmo recursivo. ¿Verdad? Entonces yo voy a proceder en un momentito a typearlo rápido en el lenguaje C++ para pegarlo en el PDF de acá. Voy a copiar las plantillas básicas de acá, un segundito. Acá. Entonces, ¿qué es lo que hacía? En C++ tendría lo siguiente. Va a ser lo mismo, simplemente estoy haciendo para meterlo al PDF. Recuerden, si n era igual a 0, y hacía retornaba 0, ¿verdad? En caso contrario, retornaba f de n dividido a 10 más n módulo 10. ¿Qué es lo que hacía? Y acá llamaba f de n, está bien todo. Entonces, a ver, veamos si funciona. 1729, perdón, la letra está chiquita y vean, 19. Entonces voy a pegar este algoritmo acá. Ya tendría el código en el PDF, ¿verdad? Dígitos de un número, ya tendría la solución acá. Y voy a quitar los espacios de acá. Ahora sí, bueno. Este problemita estaba bien bonito. Hemos usado el método iterativo. Perdón, hemos usado su algoritmo iterativo para definir, en este caso, su función recursiva. Y mediante eso poder hallar el código. El código que sería en este caso nuestro algoritmo recursivo. Bueno, espero que haya quedado claro, chicos. Entonces, nos vamos con el siguiente problemita. ¿Qué nos dice? Dado un número n, imprimir el número invertido.
mediante un algoritmo recursivo. Nuevamente reitero, dado un número n, imprimir el número invertido. Pero tenemos que hacer esto mediante un algoritmo recursivo. Bueno, acá nuevamente tal vez nos ayude el algoritmo iterativo. Entonces yo tengo que construir un número. Lo que tengo que hacer es, dado un número, tengo que invertirlo. Se dan cuenta que acá tendríamos que usar descomposición por la derecha y composición por la derecha. Entonces, ¿qué hago? Tengo mi número n y tengo mi número m. Acá guardaré n invertido. Acá voy a guardar el número n, pero invertido. Ok, entonces, ¿qué hago? Acá simplemente estoy descomponiendo. Acá simplemente hago la descomposición. Pero también tengo que componer. Entonces, ¿qué hago? Digo, ¿cómo compongo un número? Digo, m es igual a m por 10 más el módulo. Entonces ya estoy descomponiendo y componiendo a la vez. Acá en m debería tener el número invertido. Entonces, 1729, vean, 9271, que es el número invertido. Probemos. Y como pueden observar, el número invertido. Entonces acá también nos podemos ayudar del algoritmo iterativo. En este caso tenemos dos números, si se dan cuenta. Tenemos un n y tenemos un m. ¿Verdad? Tenemos n y tenemos m. Entonces, tenemos que definir nuestra función recursiva en términos de dos variables, n y m. N que se va a descomponer y m que se va a componer. Entonces me voy acá. Voy a definir. Va a ser f de n, m. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo para este algoritmo? Cuando n llega a 0, si se dan cuenta, eso se mantiene. Cuando n llega a 0, para. Entonces le digo, cuando n es igual a 0, para. Pero cuando n es igual a 0, se dan cuenta que m ya ha terminado de ser compuesto. Cuando n es igual a 0, ¿qué hago? Muestro m. Entonces, cuando n es igual a 0, retornas m. Caso contrario, ¿qué hago? N dividido a 10, se dan cuenta. N dividido a 10. Entonces, eso hago. ¿Qué cambio sufre n? Cuando n es mayor a 0, en caso de default, ¿qué pasa? Yo retorno f de n dividido a 10. ¿Qué cambio sufre n? Se divide por 10. ¿Y qué cambio sufre m? M se multiplica por 10 y se suma al módulo. M se multiplica por 10, ¿verdad? Y se suma al módulo. ¿Qué es el módulo? El módulo sería n módulo 10. 10. Y así es como podemos definir nuestra función. Acá se hicieron. Nuestra función recursiva. En este caso, me ayudó demasiado mi algoritmo iterativo. Después de hallar la función recursiva, me queda a mí hallar mi algoritmo recursivo. Entonces procedamos. Eh, este es el caso en C++. Bueno, acá está bien, perdón. En este caso es de tipo entero porque tiene que retornar m al final. F de tiene un n y tiene un m. Recuerden que los variables pueden ser cualquiera, pero yo estoy definiendo esas variables, estoy usando esas variables por mi función recursiva. Entonces, tengo f de n y m. Entonces, ¿qué hago? Me dice, si n es igual a 0, retornas m. Caso contrario, ¿qué haces? Retornas f de qué? De n dividido a 10, coma, ¿qué cambio sufre m? M se multiplica por 10 y suma el módulo de n.
Mediante el algoritmo iterativo puedo definir en este caso mi función recursiva. Mediante la función recursiva voy a definir mi algoritmo recursivo. Entonces esto no es necesario. Todo esto no sería necesario. Simplemente le digo, me vas a imprimir lo que te retorne. Entonces, fd. Recordarán que n normal es el n que estamos leyendo. M empieza en 0, recordarán. Entonces, f de n, n. 1729, vean el número inverso. 1234, 4321. Pueden observar, así es como podemos definir, podemos convertir más que todo algoritmos clásicos iterativos a recursión, algoritmos recursivos. Y bueno, la solución acá es la misma, pero en el lenguaje C++, en este caso. Bueno, chicos, hasta el momento todo claro. ¿En qué casos debemos usar recursión? Mayormente, así, por el momento estamos usando recursión para que más adelante van a llevar programación dinámica. Y la recursión es muy utilizada en programación dinámica, ya que se usa el método del cacheo, que es el método de memorización. O sea, por el momento simplemente son ejercicios, como se le está dando para que se ambienten a lo que sería recursión. Pero en los casos que se usa recursión es más que todo para los algoritmos, perdón, se usa recursión especialmente en programación dinámica. Ok, Auxi- ¿alguien quiere hablar? Dime. una consultita. ¿Será posible aplicar el siguiente algoritmo de recursividad que le voy a enviar al chat, por favor? ¿Me lo puede verificar? A ver, ¿Es válido aplicar ese? um, a ver, ¿qué es lo que está haciendo? Voy a proceder a copiar el código. Por favor. A ver, revisemos. Tiene un n, tiene un t. Si t es igual a 0, retorna n. Un segundo, ahora sí. Entonces, ¿qué tendríamos? Ahora sí. Entonces, si t es igual a 0, retorna el número que ha creado, ¿verdad? ¿Y cómo llamas a tu función? Invertir número. Sí, sí, pero t, ¿con qué valor inicia? El valor de t, el valor de t es la cantidad de exponentes, o diré, la cantidad de dígitos que va a tener. O sea, cuando lo llamo, el valor de t va a ser mat.loc de la variable n, o sea, la cantidad de Ah, ya, dígitos que ya, tiene. ya. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Estaría válido, porque lo que estás haciendo es acá. Retornas n módulo 10. A ver, probemos tu algoritmo. Es otra manera también de hacer esto. Y se le divide acá. En este caso acá sería mat.logaritmo base 10 de n. Solo n, nada más. No sería más uno, ¿no ves? Porque la cantidad de No, dígitos sería más uno. exacto, Entonces, ya. entonces de tipo entero. Entonces, a ver, llamemos así. Sí, sin sumarle más uno, ¿verdad? Porque la cantidad de dígitos creo que le sumamos uno. Sí, sin sumarle en este caso, sin sumarle. Ok, entonces tendríamos la cantidad de dígitos menos uno. Entonces, 1234. Ok, sí, está bien. Sí, pero Entonces acá con todos los números. Le preguntaba a Oxy porque en este caso ya no lo estaría como sumando, ¿no? Mediante la adición estaría aplicando la inversión del número, ¿no? Así por eso le preguntaba, ¿es aplicable también este procedimiento? Está bien, y eso también podrías definirlo acá en la función. En este caso el puedo colocar simplemente como potencia, ¿verdad? 2 supone que x a la n. O sea, está bien. Si llegas al Ah, resultado, ya has ya. definido en este caso en dos variables. No sé si recordarás que para acá yo igual he definido en dos variables, pero en este Sí, caso era por otro problema. Y tú has definido en dos variables. Entonces, si te fijas, tienes tu caso base y tienes tu caso default. O sea, está bien, es válido. Tienes tu función recursiva y tienes tu algoritmo recursivo. Está súper. perfecto. Muchas gracias, auxiliar. Está bien. Ok, ok chicos, espero que haya quedado claro los dos últimos ejercicios que hemos realizado. En este caso, la inversión de número y los dígitos de un número, ¿verdad? Para sumar los dígitos de un número. Continuamos. Dado una cadena S, imprimir la cadena inversa mediante un algoritmo recursivo. En este caso ya hemos hecho para números. Ahora queremos invertir una cadena. Simplemente eso. El algoritmo va a ser parecido si se dan cuenta. Voy a proceder directamente a realizar el algoritmo.
porque sería parecido a esta función de acá que tendríamos, ¿verdad? En todo caso, creo que sería necesario tal vez que nosotros hagamos nuestro algoritmo iterativo. En este caso, recuerden que vamos a hacer este problema de acá. Este de acá. Invertir una cadena. Dado una cadena S, imprimir la cadena inversa. Mediante la cadena invertida sería, ¿verdad? Sería lo más correcto decir. La cadena S invertida. Mediante un algoritmo recursivo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Obviamente acá yo voy a leer dos cadenas. Perdón, leería dos cadenas. Voy a llamar la primera cadena, va a ser cat, y lo voy a leer con in.next. Leería la otra cadena, no leería otra cadena, perdón. Acá guardaría mi resultado. Va a iniciar en cadena vacía. Y le voy a llamar auxiliar. Acá guardaré la cadena invertida. La cadena inversa, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Ya tenemos nuestras dos variables. ¿Qué es lo que haríamos? Recorreríamos en un for a cat.size, cat.length, perdón. Ok, estamos recorriendo la cadena que hemos leído nosotros. Simplemente estamos recorriendo esa cadena. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Tendríamos que concatenar, ¿verdad? Entonces yo le diría, auxiliar es igual a cadena sub i más lo que tengo en auxiliar. ¿Verdad? Estamos concatenando simplemente. Pero acá no se accede así. Se accede a cadena.charat sub i. Pero simplemente estoy concatenando. Entonces imprimiría auxiliar. Entonces, si yo tengo la cadena i143, digamos. Vean, tengo ya la cadena invertida. Este sería el algoritmo recursivo. Perdón, este sería mi algoritmo iterativo. Entonces, ¿qué hago? Yo me doy cuenta que acá no va a ser como en los números, porque en los números tenía que hacer divisiones entre 10 y paraba cuando iba a ser 0. Acá tengo un iterador que es i, que para cuando i es igual al tamaño exacto de la cadena, ¿verdad? Cuando i es igual al tamaño exacto de la cadena, recién tengo que parar. Y sigo avanzando, ¿verdad? Y acá voy concatenando. Entonces definamos nuestra función. ¿Qué tengo acá? Les dije que yo tenía tres variables en este caso. Perdón, vamos a borrar todo. Ok, entonces definamos nuestra función. Les dije que vamos a tener tres variables. Un i que nos va a ayudar a iterar, ¿verdad? Nuestra cadena, la actual, que sería cat, pero nosotros lo podemos llamar s si queremos. Y nuestra cadena vacía, que es la que va a guardar el resultado, ¿verdad? O sea, en este caso, nuestra cadena R, que es una cadena vacía. Recuerden, R empieza en cadena vacía. Es lo que hace acá, ¿verdad? En este caso se llama aux, pero nosotros estamos llamando para la función R. Entonces, ¿cuál sería nuestros dos casos base? Nuestro caso base y nuestro caso default, perdón. Si i es igual al tamaño, lo voy a abreviar como size. Si es igual al tamaño de la cadena S, ¿qué hago? Retorno la cadena R, porque ya habré concatenado los resultados. Vean, cuando i llega igual al tamaño de la cadena, para e imprime auxiliar. En nuestro caso, R. Y en un caso default, ¿qué hace? En otro caso, cuando i es menor a esto de acá, no voy a anotar, puedo copiar, perdón. Si i es menor a todo esto de acá, y es menor a todo esto de acá, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Llamo a f, voy a anotarlo acá abajito porque no me va a entrar espacio,
de i más 1, porque i avanza. La cadena S se mantiene, R cambia. Cadena, o perdón, S en la posición I, más, perdón, más R. Pero para que no confundir, vamos a estar leyendo las variables que usábamos. Y en este caso acá era cat, acá era aux, acá tendría cat, aux, cat, cat y aux. Perdón. Cat y aux. Ok, entonces ya tenemos nuestra función recursiva. Entonces vamos a proceder a convertir. Eso lo voy a dejar acá para guiarnos. Entonces, ¿qué sería? Sería string. Y, perdón, los iteradores primero. Primero va i, luego va string cat, luego va string aux, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestros casos bases. ¿Qué era nuestro primer caso base? Decía si i es igual al tamaño de la cadena cat, o sea, cat.len, ¿qué hacía? Retornas r, o sea, aux. En el caso de foul, ¿qué haces? Me dice. Retornas f de i más 1, coma, la cadena cat se mantiene, y acá empieza a concatenar, que sería cat.charat sub i más aux. Y así es como vas a invertir, me dice. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos nuestro algoritmo recursivo. ¿Por qué está mal acá? Ya. Ese tipo string. Ok, ahora sí. Entonces ya no necesito hasta acá. ¿Qué hago? Llamo a f. Obviamente nuestro i siempre empieza en 0, ¿verdad? Porque el primer carácter de una cadena empieza en la posición 0. El i sería 0, cat se mantiene y aux se mantiene, porque aux está en cadena vacía. Si gustan pueden mandar así. En este caso yo voy a mandar con aux. Aux está como cadena vacía. Bueno, el mismo caso, i143c. Vean, ya tenemos la cadena invertida. Y en este caso lo hemos hecho mediante un algoritmo recursivo. Bueno, estos serían así algoritmos recursivos sencillitos en teoría. Bueno, hasta el momento espero sus respuestas. Si les ha quedado claro, vamos a proceder a hacer recursión en una matriz. Bueno, chicos, ¿les quedó claro hasta el momento? ¿Alguna duda, tal vez algún punto? ¿O puedo proseguir? Todo claro. Ok, gracias, Elena. Entonces vamos a continuar y vamos a ver un problema del juez virtual. Y este problema de acá va a contar con la participación del día de hoy. Recuerden que estamos haciendo estas pequeñas participaciones porque para que les ayude, bueno chicos, ¿verdad? Entonces vamos a proseguir. Entonces vamos a un tema que sería recursividad. La participación de la anterior clase estaba acá, recordarán. Y va a tener la misma modalidad. Entonces la vamos a llamar participación 2. Tarea. Y el enlace es el que voy a hacer ahorita, ¿verdad? Entonces lo tengo acá. Voy a añadir el enlace. Ok, y pertenece a recursividad y van a tener hasta, hoy es 27, hasta la medianoche de hoy. Ok, entonces van a tener las mismas instrucciones que las de tarea. Después le voy a agregar las instrucciones, pero para que vayan viendo el problema. Recordarán, ¿verdad? La participación 2 tenía esta modalidad.
que les iba a ayudar en la práctica 1, ya que algunos ejercicios son muy tediosos y todo. Entonces nos vamos a la participación 2 y va a tener la misma modalidad, recordarán. Cuando obtengan el veredicto de ACP tienen que marcar esa tarea como entregada, ¿verdad? Entonces, guardamos. Entonces continuamos con este ejercicio, ¿cómo llegar? Veamos, ¿qué nos dice? Dado un rectángulo con F filas y C columnas, respectivamente, nos dice. Te piden contar las formas que hay de llegar de la posición superior izquierda a la posición inferior derecha. O sea, en resumen, partes de una esquina, creo que no se ve ese cursito, ahora sí. Partes de una esquina y tienes que llegar de la esquina superior izquierda, tienes que llegar a la esquina inferior derecha, ¿verdad? Ya, pero me dice que solo tengo dos movimientos. Solo puedo ir hacia adelante y puedo bajar hacia abajo. Solo puedo hacer esas dos cosas, me dice. Solo puedes ir hacia adelante o bajar hacia abajo. ¿Esto cómo sería en términos de X y Y? Supongamos que estamos en la celda X y Y. Recuerden que X controla las filas y Y las columnas. Entonces, si quiero ir a la derecha, ¿qué pasa? X aumenta en 1 y Y se mantiene. Si voy abajo, ¿qué pasa? X se mantiene y Y aumenta en 1. O sea, solo puedo realizar esos dos movimientos. Y vean, el tamaño es pequeño. F por C va a ser menor o igual a 100, me dice. Entonces me dice que tengo que encontrar el número de formas para llegar de un extremo al otro. O sea, la cantidad de formas que llego de una esquina, de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha. ¿Verdad? Eso es lo que me pide que haga. Entonces, a ver, veamos otro ejemplito pequeño. Entonces, veamos otro ejemplito. Voy a volver todo esto acá. Y recuerden, para ir allá es x más 1, y. Para ir abajo, x, y más 1. ¿Verdad? Tenemos esos dos casos. O sea, podemos hacer esos dos movimientos. Partimos de la celda 1, 1. Tenemos que llegar a la celda N, M. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, veamos otro ejemplito. Si tenemos una celda de... A ver, va a disculpar, mi dibujo no está perfecto. Entonces, esta celda. Es de 4 por... En este caso, si no me equivoco, el juez toma en cuenta los puntitos, ¿verdad? Están los puntitos. No está dentro de las celdas. Están los puntitos. Entonces puedo proseguir a copiar esos puntitos. Acá tendríamos otros puntitos. Bueno, no es exacto, pero más o menos. Más o menos para que se entienda. Cada, cada intersección tomamos con puntitos. Y vean los caminos. Van a ver que son muchos y no vamos a alcanzar a graficarlos todos. Solo puedo ir hacia la derecha y hacia abajo. Un camino puede ser este. Tan, 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 tan. Y ya llegué. Otro camino puede ser este. Tan, tan, tan. Otro camino puede ser este. Tan, 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 tan. Más caminos. A ver, veamos. Otro camino puede ser directamente este y este. Vean, hay muchos caminos. Y quiero saber de cuántas formas vamos a llegar hasta acá. Y si dan cuenta, acá tenemos que ver todas las formas. Para ese tipo de problemas, también preguntaban hace rato para qué tipo de problemas se pueden hacer ejecución. Para ese tipo de problemas. Para cuando nos piden encontrar de cuántas formas podemos hacer esto, de cuántas formas esto, etc. Pero ahora se dan cuenta, hay que notar que se fijan los puntitos. Entonces, por lo tanto, para nosotros cada punto va a ser una celda, ¿verdad? Así nosotros vamos a utilizar, cada punto va a ser una celda. Por tanto, si el tamaño era n por m, nuestro tamaño de nosotros va a ser n más 1 por m más 1. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el juez, o sea acá, cada puntito, o sea acá,
cada puntito, nosotros vamos a verlo como una celda, porque nosotros así trabajamos, ¿verdad? No podemos trabajar con las esquinas de una matriz. Vean, cada puntito para nosotros va a ser una celdita. Y queremos contar desde esa celda en cuántas formas podemos llegar acá abajo. Entonces, ¿qué nos dice el juez? La entrada consiste en múltiples casos de prueba y termina cuando f y c son igual a 0 cada uno. Entonces, ¿qué hago? Cuando utilizo una función recursiva, me conviene definir mis variables de manera global. Entonces, ¿qué hago? Digo, va a ser de tipo público, estático, entero, f, c. No sé si se podrá hacer esto. Sí, sí se puede. ¿Qué he hecho? He definido de manera global. Global. En C++ simplemente hubiera hecho lo siguiente. Acá. Int f, c. Y de esa manera ya estaba definido de manera global. Arriba del main. Acá tenía que hacer esto. Vean. Entonces, ¿ya qué hago? Defino acá el main. Tengo dos variables. ¿Cómo hago múltiples casos de prueba? En este caso, como no es múltiples casos de prueba en específico, no sé si cuándo va a parar. Va a parar cuando f y c sean igual a 0 cada uno. Entonces yo les digo, puedo hacer un while true si gusto. Un while true. Y puedo leer f y c. Perdón, y ni siquiera tengo que colocar int, porque f ya está de manera global. Es igual a int.nextInt. Es igual a int.nextInt. Ya hice la lectura de f y c. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Ya leí f, ya leí c. Recordarán que yo tengo que aumentarle un lado, porque si es 2 por 2, yo tengo que convertirlo en 3 por 3. Porque yo no trabajo con esquinas, yo trabajo con celdas. Entonces yo le digo acá, f++, c++. O directamente al leer pueden hacer eso. Suman 1, suman 1. Entonces hago mi algoritmo recursivo. Entonces voy a definir los casos acá. Para hacer el algoritmo recursivo, entonces tengo que hacer primero la ecuación recursiva, la fórmula recursiva, perdón. Entonces, ¿yo qué tendría? Tengo f de x, y. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago primero? Mi primer caso es que si x es igual a f y ant, perdón, ant, ant. Si c es igual, van a disculpar la letra de acá, voy a tratar de hacerlo mejor. Nuevamente. Si x, recuerdo mejor. Si x es igual a f, que es el número de filas, y además ant y es igual a c, ¿qué pasa? Ya he llegado a la esquina superior, perdón, a la esquina inferior derecha. O sea, ya he llegado. Entonces, ¿qué hago? Retorno 1. Porque ya tengo una forma de llegar desde 1, 1 hasta f, c. Ahora, ¿qué pasa si x ha sobrepasado f o y ha sobrepasado c? ¿Qué hago? Retorno 0, porque no es una forma válida. Y caso contrario, ¿qué hago? Retorno, o sea, en otro caso contrario, caso default, retorno f de x más 1, y más f de x, y más 1. Retorno la suma de ambos, ¿verdad? Tengo que retornar la suma de ambos. Retorno f de x más tantos más tantos. Entonces, a ver, probemos si funciona. Ya tenemos los casos base. Entonces, decimos, creamos nuestra función. Va a ser de tipo entero porque retorno el número de formas. Y tengo un x y tengo un y. Entonces, perdón, ¿qué se va a llamar? Se va a llamar
no se puede llamar f. ¿Se dan cuenta? Porque ya estoy usando, ¿verdad? F y C. Se va a llamar g. La función g va a ser. Entonces, en primer caso, le decimos, si x es igual a f y y es igual a c, quiere decir que he llegado a la esquina inferior derecha. Entonces, tengo una forma de llegar, ¿verdad? Otro caso base. Si x se ha sobrepasado a f o y ha sobrepasado c, que es un número de filas y columnas respectivamente, f filas, c columnas. Retorno 1. Perdón, retorno 0. ¿Por qué? No válido. Ya me he sobrepasado. Y caso contrario, ¿qué hago? Retorno f de x avanza hacia adelante, es un caso, coma y se mantiene, más, sino bajo, ¿verdad? ¿Avanzo hacia la derecha o bajo, que es lo que estoy haciendo ahorita? Perdón, no es f. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, entonces, como podrán ver ya he definido. Entonces, ¿qué hago? Recorro la matriz, continúo. Entonces, veamos. Vas a imprimir g de f, c. Veamos. Capaz esté mal. Pero acá nos falta definir. Ah, ok. Recuerden. Acá tengo que leer. Pero si he sumado 1, entonces, ¿cómo sería mi caso base? Le diría, si sí, f es igual a 1 y c es igual a 1, ¿qué hago? Break. Aquí voy a parar. Entonces, ¿por qué igual a 1? Porque he sumado 1. Entonces, ejecuto. Vamos. ¿Verdad que está mal? Tenemos 1, 1, 1. Algo que vamos a ver mal. A ver, revisemos todo. X será igual a f, y igual a c, retorno 1. Es una forma. Si sobrepasa, no válido. Acá tal vez porque no estamos recibiendo ninguna variable. Entonces recibamos en alguna variable. Le digo int. Nuestro AND va a empezar en 0. ¿Verdad? AND es igual a qué? A f de qué? De x más 1, y. Todo esto más f de x, y más 1. ¿Y qué hago? Retorno el ANS. Ah, pero no es f, es g. Perdón, me estoy confundiendo. Es g. Y en teoría ahora sí debería. ¿Se dan cuenta que no estamos variando nada? Estamos haciendo lo mismo que acá. En teoría ahora sí debería funcionar. En teoría. Seguimos con 1, 1, 1. Veamos, vamos a debuguear nuevamente. ¿Qué hemos hecho? Hemos definido las variables f y c de manera global. ¿Ok? Estamos debugueando el código. Tenemos definido de manera global. Ahora definimos nuestra función recursiva g, que tiene a x y y como parámetro. Perdón. Ya sé qué pasó. Yo les pregunto, y estaba bien como hace rato estaba también. Yo les pregunto acá, ¿quién me puede responder? Estoy llamando a mi función, pero ¿en qué celda yo empiezo? ¿Empiezo en F y C? El juez Patito me dice que ¿dónde tengo que empezar? Empiezo acá. Empiezo en esta celda de acá. Empiezo en la celda 1,1. No empiezo en la celda FC. O sea, no empiezo en esta última celda. Empiezo en la primera. Eso es lo que estaba mal. Entonces yo tengo que llamar a FD a GD 1,1. Porque ahí empiezo. Bien, ahora sí debería dar. 6, 35, 20. 6, 35 y 20. Como han podido ver, he definido mi función. La he implantado acá. Y simplemente he procedido a llamarla.
Y para estos casos también me sirven los algoritmos recursivos para contar el número de formas que tengo que realizar algo. Voy a iniciar sesión. Ok, entonces, en mi caso es Java. Cuando utilizo Java, recuerden que tienen que cambiarlo acá a main. Enviar. Y vean, nos aceptó. Y el código es el que hicimos ahí. Bueno, espero que hayamos avanzado un buen tanto de lo que es recursividad. Entonces, estos serían los algoritmos básicos y el algoritmo recursivo de matrices que podemos avanzar el día de hoy.